estar acompañados de un especialista. Ya lo voy a presentar, ahí está preparado con todo, del otro lado te vemos, Iván, así que ahí te voy a dar la palabra. Antes quiero contarles que yo soy Victoria, parte del equipo de marketing de Quilimo, hoy los voy a estar acompañando como moderadora. Y les voy a contar qué es Quilimo. Quilimo es una startup nacida en Córdoba, Argentina, que se dedica al monitoreo de riego. Dentro de nuestras necesidades detectadas con el público de la agricultura, en riego vimos que era muy frecuente preguntas como ¿cuándo regar X cultivo, X campo, en X lugar? Entonces decidimos abrir esta academia, que es un espacio virtual en donde compartimos conocimiento de la mano de especialistas. Por eso invitamos a Iván el día de hoy, pero han pasado ya por la academia que hicimos desde este 2020, 30 webinars, así que 30 especialistas que han venido a hablar de distintos cultivos intensivos y extensivos. Así que toda esta información la van a ver reflejada en esta página web que les estoy pasando ahora por el chat. Después pueden chusmear, entrar, ver que ahí está diferenciado por webinar, podcast, informes, y van a ver que también hay una programación para futuros webinars. Ya este es el penúltimo, no, faltan 2 para terminar la programación de webinars de este año, así que tienen que engancharse y prenderse con nuestros contenidos, es muy interesante. Vamos a agradecerle a los sponsors que hacen posible estos eventos. No estamos solos para difundir esto, así que le vamos a agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, que también apoyan y difunden estos espacios, al Portal Frutícola de Chile, que es un medio de comunicación líder en la industria frutícola y está impulsando nuestros contenidos en la región, no solamente en Chile, sino también en Perú, México y Colombia. Y le vamos a agradecer de manera particular a IRIFER, que es de donde proviene nuestro especialista invitado el día de hoy. IRIFER es una empresa con más de 15 años de experiencia que presta servicios en asesorías agronómicas, análisis de laboratorio, estudios de suelo, capacitaciones en fertilidad de suelos, nutrición vegetal, especializado en técnicas de diagnósticos nutricionales y de fertirrigación. Y como les mencionaba, del otro lado está escuchándonos la estrella del día de hoy, Iván. No sé si me escuchas bien, me ves bien. Sí, Viviana, perfecto. Acá les voy a presentar. Iván es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción de Chile. Él es magíster en ciencias de la Universidad Católica, doctor en ciencias en el Colegio de Postgraduados de México. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Concepción de Chile y socio gerente en la empresa de IRIFER, como les mencionaba anteriormente. Y ha sido un profesor invitado a diversos programas de capacitación en instituciones de Iberoamérica. Y hoy en la Academia de Riego. ¿Qué es esto de combinar la vida profesional con la educación? ¿Cómo llevas la educación al lado de tus tareas con IRIFER? Muy intenso. Viviana, es una combinación y un complemento perfecto de estar viendo la problemática en terreno y transmitiéndosela también ese tipo de experiencia a alumnos y futuros profesionales. Seguro que sí. Voy a presentar también a la especialista que te va a acompañar el día de hoy, que no vas a estar solo, Marina. Si pasamos al siguiente diapositiva, la van a ver. Ella trabaja, es del equipo de Quilimo, trabaja conmigo. Ella es del área de soporte técnico y brinda asesoramiento en los riegos de cultivos intensivos, principalmente en las regiones de Argentina y Chile, porque Quilimo trabaja para toda Latinoamérica actualmente, así que tenemos tras las fronteras muchos clientes, pero ella se especializa en Argentina y Chile. Marina, ¿nos ves? ¿Nos escuchas bien? Sí, todo bien, Vicky, gracias por esta invitación y es un gusto volver a compartir este espacio con ustedes, así que muy contenta. Espero que les guste la presentación de hoy y seguramente van a sacar cosas muy productivas. Sí, va a estar interesante. Mucha gente nos ha consultado sobre la temática del día de hoy, que es fertilización. Ha sido una de las más esperadas durante el año, así que hoy tenemos bastante gente convocada a partir de esta charla y con mucha más razón con el especialista Iván, que está del otro lado. Iván,
Si querés pasemos a la hoja de ruta para contarle al público de los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a estar hablando de programación del fertirriego, manejo del riego, fertilizantes solubles, calidad de agua, preparación de la solución madre y monitoreo de la fertirrigación. Un poquito vos, un poquito hacia el final va a estar hablando también Marina, y para el último momento vamos a dejar todas las preguntas, como bien les comentaba anteriormente, vamos a poder hacerlas en preguntas y respuestas o QIA, dependiendo si lo tienen en inglés, en la barra inferior del Zoom. Bueno, es todo tuyo este espacio, cuando vos guste, Iván, puedes comenzar. Muchas gracias, Viviana, por tu presentación. Y es muy grato y agradezco esta oportunidad a Quilimo, ¿cierto?, de compartir e intercambiar ciertas opiniones técnicas en esta temática de fertirrigación con una importante audiencia. Entonces, muchas gracias por esta posibilidad. Me trataré de encuadrar a un tiempo del orden de unos 30, 40 minutos para dejar espacio suficiente para consultas, para discutirla al final de la presentación. También quiero indicar que toda esta temática que vamos a revisar, y si quieren profundizar más, está disponible en Amazon este libro de fertirrigación, desde la teoría a la práctica, que salió en los últimos meses del año pasado, del 2019. Entonces, para profundizar respecto a este tema, ahí tienen la bibliografía indicada. Bien, la primera temática, de acuerdo a la hoja de ruta indicada por Viviana, es qué esquema aplicar para llevar a cabo un programa de fertirrigación. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de estos dos factores que son de gran relevancia: el riego y la nutrición. Por un lado, son factores de gran impacto en la calidad y en los niveles productivos, pero por otro lado, también son factores muy desconocidos por muchos profesionales y productores, y es lo que más impacta en la rentabilidad de nuestro negocio. Entonces, es importante profundizar y optimizar estos dos factores de producción, que es lo que vamos a intentar hacer en esta tarde, de entregar ciertos elementos importantes para tomar mejores decisiones al respecto. Cuando uno lleva a cabo un programa de fertirrigación, puede hacer o emplear dos metodologías en realidad. Una metodología que le vamos a denominar el fertilización cuantitativa o el método del balance, y otra metodología que es la fertilización proporcional o la solución nutritiva óptima. Con respecto al primer punto, fertilización cuantitativa, aquí es un esquema independiente completamente del sistema de riego. O sea, aquí hablamos de kilos de cada nutriente de acuerdo al cultivo, a la etapa fenológica o a la superficie que estamos trabajando, sin importar el volumen de agua aplicada. Es decir, kilos por hectárea día, kilos por semana o kilos por etapa fenológica. En tanto, el otro esquema de trabajo, que es lo que quiero dejar muy bien en claro, que debería ser nuestro camino a seguir, puesto que es lo que se aplica en una agricultura de alta tecnología, es aplicar, ¿cierto?, y lograr una concentración óptima en la solución de suelo y un balance apropiado de los nutrientes para conseguir el objetivo en cada una de las etapas fenológicas del cultivo o de ese frutal. Y aquí obviamente está íntimamente relacionado con la cantidad de agua que estamos empleando. Entonces, son unidades de concentración. Indistintamente podemos hablar de partes por millón, de milimoles por litro o miliequivalentes por litro, de acuerdo a la facilidad con que cada uno pueda hacer los procedimientos de cálculo respectivos, pero indistintamente se consigue el mismo propósito, el mismo objetivo.
Entonces, en una agricultura de alta tecnología, preferir este esquema, fertilización proporcional o solución nutritiva óptima. Para resaltar este punto, habría que señalar que los cultivos no perciben los nutrientes por sus cantidades, ni por sus kilos por hectárea, sino más bien por su concentración o equilibrio y relaciones entre ellos. Entonces, eso es la base que sustenta la conveniencia de trabajar con este esquema. También, por otro lado, permite usar el fertirriego como una herramienta de manejo para lograr los objetivos que uno persigue en cada etapa fenológica de la planta. Si persigue crecimiento vegetativo, si persigue detener el crecimiento vegetativo y promover procesos reproductivos, tenemos la herramienta y las relaciones entre nutrientes que permiten lograr esos propósitos. Entonces, cuando hablamos de fertilización por concentración, interesa la disponibilidad actual de nutrientes. No estamos aquí hablando de reservas, no estamos hablando del análisis convencional de suelos que representan la reserva más a largo plazo. Cuando hacemos fertirriego tenemos que actuar en tiempo real prácticamente y tomar decisiones en tiempo real en el sentido de hacer las modificaciones en el momento que uno desee. Y para eso necesita una retroalimentación y llevar en paralelo cierto aspecto de diagnóstico nutricional, y la metodología que se usa es medir lo que directamente tiene la planta para su absorción, que es los nutrientes que están en la solución del suelo. Por consiguiente, pasa a segundo plano el suelo como reservas de nutrientes y basta que éste tenga y asegure una buena oxigenación para la planta y para su sistema radicular. Se tiene la posibilidad con este esquema de poner directamente una solución balanceada de nutrientes, se establece un equilibrio entre la solución de suelo que estamos aplicando y el complejo de intercambio. El seguimiento analítico, como les decía, debe estar basado en la fracción soluble de nutrientes, es decir, hay metodologías especiales para lograr este propósito, para medir estas concentraciones en la solución de suelo. Y se utiliza el balance y la concentración de nutrientes como herramienta para obtener los objetivos deseados en la planta, y se alcanza con este manejo una eficiencia considerablemente superior en la utilización de los nutrientes, alcanzando objetivos productivos y de calidad del producto cosechado. Entonces, la fertilización por concentración busca preparar una solución nutritiva que incluya prácticamente todos los nutrientes que necesita la planta en su nivel deseado, nivel óptimo, en la proporción adecuada al volumen de agua que estamos aplicando. La concentración de los nutrientes, como decíamos, la podemos expresar en cantidad de átomos en litro de agua, que significa milimol por litro, en carga total del ion en un litro de agua, miliequivalentes por litro, peso total del ion por litro o por metro cúbico de agua, que corresponde partes por millón o gramos por metro cúbico o miligramos por litro. Indistintamente podemos usar estas tres unidades. Pero para ello tenemos que conocer en detalle nuestro sistema productivo para sacarle provecho a esta metodología de trabajo, y para ello tenemos que tener clara la fenología de la planta, el sistema productivo en general, y saber qué objetivos tenemos en cada etapa fenológica. Para ello, por ejemplo, una planta generativa es una planta donde prevalecen procesos de fructificación, de floración, maduración de fruto, detención de crecimiento, translocación hacia la fruta, etc. La planta prácticamente está detenida en un proceso generativo o reproductivo. En tanto, una planta vegetativa se caracteriza por brotes vigorosos, hojas grandes, entrenudos largos, procesos reproductivos lentos, como la floración o la maduración. La herramienta básicamente que tenemos
para alcanzar estos propósitos, estos objetivos en la planta, es la relación nitrógeno-potasio, principalmente para promover un comportamiento reproductivo de la planta, una baja relación nitrógeno-potasio, y para que sea vegetativa, para promover crecimiento de brote, etcétera, una alta relación nitrógeno-potasio. También la relación nitrato-amonio influye en este aspecto. En una fase reproductiva, una alta relación nitrato-amonio y una baja relación nitrato-amonio en una fase vegetativa. Con respecto al riego, se puede decir que las plantas en general necesitan una gran cantidad de agua. De hecho, del orden de 50, 80 metros cúbicos por hectárea día, o sea, 80.000 litros en algunos casos por hectárea día en primavera-verano. No obstante, fisiológicamente se ha comprobado que bastaría, por ejemplo, lo que se señala acá en el cuadro del orden de 5 litros de agua para todos los procesos metabólicos de translocación, de conformación de compuestos orgánicos dentro del vegetal por kilo de materia seca. No obstante, una planta tiene que absorber más de 400 litros de agua para generar 1 kilo de materia seca. ¿Cuál es la explicación de esta, entre comillas, gran ineficiencia en la utilización del agua? Que en otras palabras se puede decir que se pierde el 99% del agua que la planta absorbe, se pierde por transpiración, y el 1% cumple roles fisiológicos. La explicación a ello está en el proceso básico de crecimiento de las plantas, que es la fotosíntesis, que para que se lleve a cabo este proceso tiene que estar los estomas abiertos para captar CO2, que es el principal sustrato de la fotosíntesis. Entonces, las plantas en su interior tienen una humedad relativa próxima al 100%. Al estar los estomas abiertos, sale el vapor de agua de su interior, ¿no? Y por ello que se pierde y se transpira una gran cantidad de agua cuando la planta está trabajando, ¿no? Entonces, la fábrica o la planta va a estar trabajando siempre y cuando los estomas estén abiertos. De esa forma va a ingresar CO2 y ello trae como consecuencia pérdida de vapor de agua del interior de la planta por las condiciones, como le decía, de alta humedad relativa. Se cierran los estomas por ABC motivo, se cierra la fábrica y no hay generación de fotosintatos, de productos orgánicos, de aminoácidos, etc. Entonces, la fábrica trabaja mientras los estomas estén abiertos. Hay una correlación, por otro lado, directa entre mayor transpiración de una planta y mayor producción. Eso es una correlación directa. ¿Por qué? Porque permite mayor ingreso de CO2, como le digo, y permite, en consecuencia, mayor fotosíntesis. Ahora, desde el punto de vista del manejo del agua, el déficit de agua para la planta implica cierre de estomas, pero el mismo proceso de cierre de estomas se genera por exceso de agua, por falta de oxígeno en el suelo, ¿no? Entonces el exceso de agua genera cierre de estoma y la falta de agua también. Y el resultado es el mismo: cierre de estoma, cierra la fábrica. Ahora, con respecto al movimiento de agua en el perfil de suelo, las partículas sólidas, que son los minerales y la materia orgánica, son las superficies que generan una cierta atracción por adhesión y cohesión sobre las moléculas de agua, ¿no? Entonces, eso lo estamos representando en esta figura, ¿cierto? Donde vamos a tratar de representar, por ejemplo, después de un riego,
cuáles son las fuerzas que se ejercen sobre las moléculas de agua por estas superficies sólidas. Y esto lo estamos representando en esta figura. Cuando estas superficies sólidas no ejercen fuerza de retención, sencillamente esa agua se pierde en el perfil de suelo, es lo que denominamos agua gravitacional. Y hay un punto en el cual las moléculas quedan retenidas en los poros, en las superficies sólidas del suelo, y ese punto es clave conocerlo para nuestras condiciones de trabajo, para los suelos con los cuales estamos trabajando, que lo denominamos capacidad de campo, que es la máxima capacidad de retención de humedad del suelo en contra de la gravedad. Es lo mismo, por ejemplo, que una esponja ustedes la introduzcan en un depósito de agua, la saquen, va a empezar a escurrir toda el agua en exceso que no es retenido por los poros de esa esponja hasta que queda una gota que cae y no cae. Ese punto preciso es lo que representa la capacidad de campo en un suelo. Entonces, para regar tenemos que conocer esta constante hídrica, puesto que tenemos que llegar a ese punto de humedad, y cualquier exceso es agua perdida y energía perdida, con su implicancia económica, obviamente. En la medida que estas moléculas de agua están más próximas a esta superficie sólida, son atraídas con mayor fuerza, hasta un punto que le llamamos punto de marchitez permanente, en que la planta sencillamente se marchita en forma irreversible, y la fuerza de atracción con que están sometidas esas moléculas del agua son del orden de menos 15 atmósferas, ¿no? Que es el concepto que llamamos punto de marchitez permanente. El rango entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente le llamamos humedad aprovechable, pero a la planta no le da lo mismo tener la humedad, ¿cierto?, que la puede extraer con muy poco esfuerzo, con muy poca energía, o tener agua retenida con alta energía por estas partículas de suelo. Entonces, todos los procesos de retención de humedad, de infiltración, absorción por la planta, pérdida por transpiración, todos son fenómenos de energía. Y el agua siempre se va a mover desde un lugar de mayor energía a menor energía, de un mayor potencial a un menor potencial, y de una menor retención de humedad a una mayor retención de humedad. Estas son las gradientes que generan el movimiento de agua en un perfil de suelo. Si ustedes vamos a simular acá un gotero, el flujo de humedad, el bulbo húmedo que se va desplazando en la medida que regamos, y normalmente tenemos suelos estratificados en la realidad. Aquí estamos simulando una estrata arenosa en el perfil de suelo y el resto del suelo es franco. ¿Cuál es el comportamiento de este bulbo de humedad cuando llega a la franja de suelo arenoso, al horizonte arenoso? Y esto yo les voy a decir que es una de las principales causas de problemas productivos que se traducen en problemas de asfixia, anoxia radicular y decaimiento paulatino de las plantas. Esta situación que voy a tratar de representársela mediante esta fotografía. Entonces, posiblemente muchos de ustedes pensarán que cuando el frente de humedad que está generando el gotero se enfrenta con la estrata arenosa, se va a aumentar la velocidad de infiltración y el agua se va a acelerar su flujo, y pasa absolutamente todo lo contrario en la realidad. O sea, sencillamente se detiene el flujo de humedad y este bulbo se empieza a ensanchar y no penetra la estrata arenosa hasta que no llega a un punto tal de retención de humedad en que se libere por parte de todo esa matriz de suelo, se libere esa humedad en el perfil de suelo. Entonces, veamos aquí la estrata, la fotografía 3, ¿cierto? La fotografía 3, cómo se va acumulando la humedad. Si estamos regando
en forma frecuente, vamos generando condiciones de asfixia, de desplazamiento de oxígeno, de muerte radicular, etc. Entonces, son situaciones frecuentes que uno ve en la práctica, motivado por esta situación y por el flujo y el movimiento de agua de acuerdo a la capacidad de retención que tiene cada una de las estratas de suelo. Para solucionar este problema de exceso de agua o de asfixia radicular, que suena algo contradictorio, se debe aumentar el tiempo de riego de tal forma de vencer esta fuerza de atracción de la primera estrata y que se libere esa agua en el perfil de suelo en profundidad. Entonces, conocer el porcentaje de humedecimiento del sistema de riego, la distribución del sistema radicular para saber hasta dónde tenemos que regar, es clave para definir tiempos de riego, para saber hasta dónde estamos aplicando el agua, evitar pérdidas de nutrientes en profundidad y alcanzar una mayor eficiencia de la fertirrigación. Entonces, teóricamente debemos mantenernos en un rango de humedad que le vamos a llamar agua fácilmente aprovechable, donde la planta tiene condiciones óptimas de aireación y de consumo de humedad sin mayor costos energéticos. Cuando sobrepasamos el valor de capacidad de campo, estamos desplazando oxígeno del espacio poroso y estamos generando problemas de aireación con sus consecuencias negativas en la planta. Cuando los niveles de humedad en el suelo llegan a un nivel tal que la planta genera, ya le está costando extraer esa agua, por consiguiente cierra estoma. Al cerrar estoma tiene su incidencia negativa, por otro lado, en cuanto también a los niveles productivos. Entonces, este rango óptimo le vamos a llamar agua fácilmente aprovechable, ¿no? El agua fácilmente aprovechable, entonces, serían estas capas de agua que están mucho más fáciles de extraer por parte del cultivo, por parte del frutal. Estos datos, un grupo de investigadores australianos han recopilado una cantidad importante de propiedades físicas de suelo, de acuerdo a su textura, y han propuesto, más que propuesto, han recopilado esta información, la han sintetizado y han generado los datos de agua fácilmente aprovechable, que es muy fácil incluso de usar en campo, y cuando tenemos la inconveniencia de hacer análisis físico detallado, ¿cierto?, en laboratorio, podemos usarlo sin ninguna dificultad, puesto que son datos que provienen de una base del orden de 3.000 suelos. Entonces, esto lo han propuesto de esta forma: agua fácilmente aprovechable según textura de suelo. Entonces uno puede detectar la textura incluso al tacto en el campo y va a saber cuál es ese rango de agua fácilmente aprovechable, expresado en milímetros por centímetro de suelo. Si estamos frente a un suelo franco, por ejemplo, el agua fácilmente aprovechable es del orden de 0,69 milímetros de agua por centímetro de suelo. Si tenemos un 50 centímetros de suelo, es cosa de multiplicar por este factor de AFA, de agua fácilmente aprovechable. Si estamos en un suelo arenoso, el agua fácilmente aprovechable es del orden de 0,36 milímetros por centímetro de suelo. Entonces, ¿cómo calculamos, para que quede más claro esto, en un frutal o en un cultivo, el agua fácilmente aprovechable? ¿Y por qué quiero enfatizar este aspecto? Porque eso nos determina el tiempo de riego o los milímetros que tenemos que aplicar en cada riego, que es una propiedad netamente condicionada por la física del suelo, ¿no?, por la fuerza de retención, por las características físicas del suelo. Y eso, el tiempo de riego de nuestro cultivo, de nuestro frutal,
si siempre queremos llegar a una cierta profundidad del sistema radicular, no debería cambiar en toda la temporada de riego, porque es una propiedad física, o sea, es una propiedad dependiente de las características físicas del suelo y no dependiente de las condiciones climáticas, ni del tamaño del árbol, de la pérdida por evapotranspiración. Las condiciones climáticas y la evapotranspiración propiamente tal nos determinan la frecuencia de riego, pero no el tiempo de riego. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este agua fácilmente aprovechable? Sencillamente multiplicando. Si aquí yo tengo 3 estratas de suelo en este frutal. Una estrata de 0,25 centímetros de un suelo franco arenoso, suelo franco de 25 a 50, un franco arcilloso de 50 a 70 centímetros, ¿cierto? Cada una de esas estratas, bueno, en este caso la primera 25 centímetros, la segunda igual, la misma profundidad, y la última estrata franco-arcillosa de 20 centímetros. Esa es la profundidad de la estrata, hasta donde llega el sistema radicular, que teóricamente es donde deberíamos llegar con nuestro riego. De acuerdo a la tabla que le indiqué anteriormente, este es el valor de agua fácilmente aprovechable en milímetros por centímetro, de acuerdo a la textura del suelo, 0,59, 0,69 y 0,53, y lo multiplicamos sencillamente por la profundidad y obtenemos el agua fácilmente aprovechable. En este caso, la primera estrata 14 milímetros, 17 y 10 milímetros, llegamos a un agua fácilmente aprovechable de 42, ¿cierto?, milímetros de retención de humedad. Y aquí donde adquiere relevancia lo que le indicaba anteriormente, de conocer el porcentaje de humedecimiento de nuestro sistema de riego, de acuerdo al diseño que se estableció. ¿Qué área del total del cuartel de riego estamos humedeciendo con nuestro sistema de riego? Normalmente en un frutal llegamos 20, 25%, 30%. Ese es un dato que después dentro, bueno, de las preguntas a lo mejor podemos profundizar más, pero es un dato que se debe conocer para hacer los ajustes correspondientes. Entonces, en este caso, el agua fácilmente aprovechable de una superficie total serían 42 milímetros o 420 metros cúbicos por hectárea, pero resulta que la planta, si la estamos regando por goteo, la planta está absorbiendo el agua no de toda el área de suelo, sino que de una fracción de ese suelo. En este caso particular, absorbe el agua del área de humedecimiento, obviamente. Entonces voy a considerar un cierto porcentaje de área de humedecimiento y esto se traduciría entonces en 17 milímetros. Para este suelo en particular, cada vez que se riega, se deben aplicar 17 milímetros, independientes del mes o de la semana del año. 17 milímetros cada vez que se riegue. Y se deben esperar que se pierdan estos 17 milímetros para tomar la decisión de regar nuevamente. Entonces, si yo divido este valor de 17 por la evapotranspiración, obtengo el dato de frecuencia de riego. Si mi evaporación es de 6 milímetros por día, 17 dividido por 6 son alrededor de 3, estaría regando cada 3 días. ¿Y qué cantidad de agua? 17 milímetros de agua. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos con eso? Obtenemos aireación de suelo, nos mantenemos el suelo saturado, buenas condiciones. En definitiva, como conclusión, frecuencia de riego flexible, tiempo de riego fijo. El otro aspecto a tratar en la temática son las características de los fertilizantes que se emplean en fertirrigación, que obviamente tienen que cumplir con estas propiedades, que en primer lugar tener una alta solubilidad, generalmente mayor de 100 gramos por litro, una alta pureza y una disolución rápida, idealmente bajo agitación
inferior a 30 minutos. Entonces, un producto apto para fertirrigación tiene que cumplir con estas 3 condiciones. Algunos detalles, por ejemplo, de algunas fuentes fertilizantes. Aquí tenemos fuentes de calcio que tienen una solubilidad bien diferente unas con otras, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, nitrato de calcio se necesita para disolver 1 kilo de producto, 1 litro de agua. Yo con 1 litro de agua podría disolver el nitrato de calcio y aplicarlo sin ningún inconveniente por fertirrigación. El cloruro de calcio necesitaría ligeramente algo más, 1,3 litros de agua por kilo de cloruro de calcio, obviamente dependiendo la aptitud, de la conveniencia de aplicar o no aplicar esta fuente, depende del riesgo de cloro, pero eso son situaciones particulares. Ahora entramos a este otro grupo de productos, el sulfato de calcio, que ya no sería apto para fertirriego. Necesito 415 litros de agua para disolver 1 kilo de producto. El óxido de calcio, 760 litros para disolver 1 kilo. Y el carbonato de calcio, que es la cal común y corriente, 66.000 litros para disolver 1 kilo de carbonato de calcio. Entonces, estos 3 últimos productos obviamente no podemos aplicarlos por la red de riego. Y también ustedes, en términos prácticos, si quieren modificar pH de suelo y tienen un cultivo permanente como un frutal, ustedes ven la muy baja solubilidad que tiene la cal, y para actuar en forma efectiva deberían hacer el acondicionamiento del suelo previo a la plantación, porque después se le complica enormemente modificar el pH en el perfil de suelo. Otro aspecto tiene que ver con la disolución y bajo qué concentraciones podemos usar disolver los diferentes productos fertilizantes. Por experiencia propia, cuando empleamos, por ejemplo, mezclas de fertilizantes, estas mezclas las usamos normalmente máximo a un 20% de solubilidad. O sea, si yo tengo un estanque de 1000 litros para preparar mi solución fertilizante, mi solución madre, máximo disuelvo 200 kilos de estas mezclas de fertilizantes. Siempre uno trabaja normalmente con mezclas, ¿eh? Entonces, ese es un dato de referencia que pueden considerar, no pasar de un 20% de concentración en la solución fertilizante. Ahora, cada uno de los fertilizantes obviamente tienen su nivel de solubilidad específico. Aquí hay algunos que son relativamente, cuesta más disolverlo, como por ejemplo el sulfato de potasio, al 10%, el sulfato de magnesio, pero por ejemplo nitrato de calcio, 200 kilos por 1000 litros de agua, cloruro de potasio, 250 kilos por 1000 litros de agua, etc. O sea, estos son valores que ustedes pueden considerar como referencia para preparar la solución madre. También tienen que tener en consideración que algunos fertilizantes tienen reacciones endotérmicas cuando se mezclan con el agua. O sea, enfrían el agua en forma considerable. Es una característica bien particular del cloruro de potasio, por ejemplo, que puede llegar a bajar del orden de 6 grados de temperatura del agua. La urea también. El nitrato de potasio en menos grado, pero también tiene una reacción endotérmica de reducir la temperatura del agua, y teniendo en consideración que la temperatura, hay una correlación, mayor temperatura, mayor velocidad de disolución, entonces deberíamos aplicar estos fertilizantes al final, estos fertilizantes de reacción endotérmica al final de la mezcla, de la preparación de la solución madre.
Otro aspecto a considerar es la compatibilidad de los fertilizantes. Una cosa, respetando obviamente el nivel de solubilidad. Algunos fertilizantes no los podemos mezclar en un solo estanque, en una solución concentrada, sencillamente porque generan precipitados. Y estos precipitados nos van a generar problemas en la red de riego. Entonces, estoy hablando de dentro del estanque mismo del preparado de la mezcla. Nunca mezclar, digamos, esta es una recomendación adecuada. Se puede mezclar cualquier fertilizante sin calcio, ¿sí? En un estanque, nitrato de potasio, fosfato monoamónico, cloruro de potasio, urea, nitrato de amonio, etc. Y en el otro estanque, cualquier fertilizante, pero que no tenga fósforo ni sulfatos. Entonces, cumpliendo con estas premisas, no van a tener problemas de precipitado. Pero también el diseño del kit de inyección de las soluciones madres tienen que hacerse en forma independiente a la red de riego. O sea, cada estanque tiene que inyectarse a la red de riego en forma independiente, y en la red de riego se genera una mezcla, obviamente, pero se está generando a su vez una dilución normalmente superior a 200 veces, por lo cual no hay inconvenientes en ese aspecto de precipitados. O sea, lo ideal es hacer inyecciones en forma simultánea de los dos estanques, de tal forma que a la planta le llegue todo el cóctel de nutrientes que estamos aportando. Los fertilizantes también, muchos de ellos tienen efectos sobre el pH. Generalmente, fertilizantes que aportan fuentes nitrogenadas nítricas tienen un efecto alcalino, que más que efecto químico en el suelo, es un efecto fisiológico que genera las plantas al absorber, en este caso, nitrato, liberando grupos oxidrilos al medio y alcalinizando la rizósfera de la planta principalmente. Y a su vez, los fertilizantes nitrogenados que aportan amonio, por un efecto fisiológico también, la planta, para mantener un equilibrio electroquímico, al absorber un mol de amonio, una molécula de amonio, excreta hidrógeno, y eso genera una acidificación de la rizósfera, por un lado, sumado al proceso mismo de nitrificación, de oxidación natural que tienen estas formas de nitrógeno, de transformarse a nitrato, o sea, de transformarse de amonio a nitrato, liberándose a la solución de suelo los hidrógenos respectivos. Entonces, como vemos aquí, las fuentes nitrogenadas que empleemos en un cultivo tienen un impacto notable en el pH, por lo cual hay que ser muy, muy cuidadoso. Cuidadoso, ¿por qué? Porque resulta que siempre estamos interactuando, por lo que decíamos anteriormente, en un volumen de suelo mucho más restringido que estar con un cultivo convencional, donde el sistema radicular explora todo el perfil de suelo. Aquí tenemos el sistema radicular restringido al área que estamos regando, que puede ser 15, 20, 25%. Entonces siempre estamos localizando el fertilizante en el mismo lugar, por consiguiente el impacto que puede haber, ya sea de ascenso o descenso drástico de pH, es muy significativo, y esto hace recomendable llevar un sistema de chequeo permanente de los niveles de pH, conductividad eléctrica que se están alcanzando en la solución de suelo, para no generar problemas para la planta, problemas productivos para la planta. Iván, te voy a interrumpir un momento ahí con respecto con lo que decías anteriormente. Jorge preguntó si en el caso de los micronutrientes y quelatos de hierro, ¿en qué estanques deberían ir? Ya, ¿por qué no dejamos, me gustaría terminar la presentación y la dejamos para el final, esas preguntas? Sí, perfecto. Porque si no nos Ahí vamos a estamos, alargar. más Y o nos menos vamos con a el ir. tiempo, sí, tenés razón.
No, nos vamos a ir por las ramas, ya. Entonces, el otro aspecto, bueno, también hay que tener en consideración los cambios en cada una de estas etapas, los cambios que sufre esta solución fertilizante. Por ejemplo, si preparamos los estanques con diferentes mezclas de fertilizantes, voy a suponer aquí ácido fosfórico, nitrato de potasio, microelementos, urea, voy a alcanzar para este ejemplo un pH 2,5, que es normal tener ese nivel de pH en la solución fertilizante, 2,5, 3, de ese orden, ¿no? Si yo tengo un pH en el reservorio, en el pozo o en el canal de riego donde estoy captando el agua con la bomba, ¿cierto? Y esta bomba me entrega 50 metros cúbicos por hora, que es el caudal de riego, y yo estoy inyectando, por ejemplo, 500 litros de solución madre por hora, es decir, estoy generando una dilución del orden de 100 veces, sería 50 metros cúbicos dividido por 0,5 metros cúbicos del inyector, sería 100 veces diluido. Entonces, aquí el agua naturalmente tiene 7,5. Estoy inyectando una solución que tiene un pH 2,5, que se mezclan en una relación 1:100, alcanza un pH de 6,4 a la salida del gotero, y este pH a su vez sufre un cambio en el suelo mismo, por el ambiente, en la solución de suelo, y alcanza, por ejemplo, un pH de 6,7, como para este ejemplo. Entonces, dependiendo del paso que estemos, los cambios pueden ser importantes en términos de conductividad eléctrica y de pH. Ahora, todos los fertilizantes son sales. Entonces, generan, como ustedes saben, las sales, la medida que nosotros empleamos, que correlaciona directamente con la concentración de sales en una solución, es la conductividad eléctrica. Mayor conductividad eléctrica, mayor concentración de sales. Entonces, algunos fertilizantes tienen mayor efecto salino que otros, ¿no? Y ustedes saben que las plantas tienen una conductividad eléctrica umbral que toleran, más allá del cual empieza a afectarse el rendimiento cuando se sobrepasan ciertos niveles de salinidad, por la sencilla razón que se generan sequía fisiológica, que la planta no puede extraer el agua, le cuesta mucho más extraer el agua del suelo, y por otro lado, efectos directos de algunos elementos tóxicos que se pueden ir generando, liberando en el perfil de suelo, como sodio, cloro o boro. Entonces, estas son las consecuencias del exceso de sales, que cuando se sobrepasan ciertos niveles, que son niveles específicos obviamente para cada especie, algunas son más resistentes que otras, algunas son más tolerantes que otras, entonces se empieza a afectar el rendimiento y hay que ser cuidadoso, especialmente cuando tenemos agua de mala calidad. Entonces, una recomendación para no sobrepasar estos valores que puedan incidir negativamente por efectos de salinidad en los niveles productivos de la especie con la cual ustedes están trabajando, empleen esta ecuación que relaciona la cantidad máxima de fertilizante a aplicar en kilos por hectárea por fertirriego, por la cantidad de agua que están aplicando en ese riego en metros cúbicos por hectárea, multiplicado por la diferencia de la conductividad eléctrica máxima que tolera ese cultivo, menos la conductividad eléctrica del agua riego que ustedes están empleando. Y eso multiplicado por un coeficiente de 0,64. Entonces, ustedes usan esta ecuación y van a conocer la cantidad máxima para sus condiciones particulares que no deberían sobrepasar en un riego de mezcla de fertilizantes. Aquí tienen datos de productividad potencial en función de la conductividad eléctrica
de cultivos de frutales, entendiéndose por la barra verde 100%, o sea que no hay, en este eje de la X está la conductividad eléctrica de la solución de suelo y la especie. Entonces, la barra verde es que no hay incidencia negativa de las sales y una barra amarilla, ya hay un deterioro del 10% de la producción, y así, por ejemplo, esta barra naranja, un 50% de deterioro en los niveles productivos. Por ejemplo, acá vemos acá el aguacate o la palta, ¿cierto? El nivel umbral se puede decir que es del orden de 1,5 de conductividad eléctrica, 1,5. Si yo sobrepaso ese nivel en la solución de suelo, ya tengo un deterioro en niveles productivos, ¿cierto? Entre 1,5, 1,8 más o menos, de un 10%. Si llego alrededor de 2,5, ya estoy perdiendo 25% de la producción. Si llego a una conductividad eléctrica cerca de 4, estoy perdiendo el 50% de la producción para esa especie. Hay otros cultivos como por ejemplo el granado, las higueras, etcétera, que son muy tolerantes, o sea, con alrededor de 3 todavía estamos en un 100% de producción. Entonces hay muchas diferencias respecto a la especie con la cual estamos trabajando, de sensibilidad a las sales. Aquí tienen algunos cultivos, la sensibilidad y cómo se afecta la producción dependiendo del valor de conductividad eléctrica. Y acá tenemos algunas hortalizas, etc. Bien, con respecto a la calidad del agua de riego, quiero enfatizar este aspecto. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando hacemos fertirriego deberíamos trabajar a pHs del orden de 5,5 a 6. Cuando el agua de riego supera esos niveles de pH, empiezan el calcio, que nos interesa mucho como nutriente para nuestros cultivos, para la calidad de nuestro cultivo. El fósforo también empieza a precipitar y formar compuestos insolubles. O sea, idealmente para hacer fertirrigación deberíamos trabajar en este rango, 5,5 a 6. ¿No? Sobre esto ya empieza a precipitar con el fósforo con el calcio o con los sulfatos, etcétera, y formar compuestos insolubles y generar problemas incluso en nuestro sistema de riego por taponamiento. También disminuye la disponibilidad de microelementos, que es otro inconveniente de trabajar con pHs demasiado altos, sobre 6, disminuye la disponibilidad de boro, de fierro, de manganeso, de zinc, etc. Aquí tienen, por ejemplo, problemas de microelementos en arándanos por consecuencia de alto pH en el agua de riego. Entonces deberíamos trabajar, como les decía, pH 5,5,6 para evitar formación de precipitados y mantener los elementos nutritivos disponibles en la solución de suelo para nuestro cultivo. La resistencia del agua al cambio de pH está determinada por la presencia de bicarbonato. Entonces deberíamos mantener siempre un rango de bicarbonato entre 0,5 a 1, puesto que en ese rango vamos a tener el pH óptimo de nuestra agua de riego. Si nuestra agua tiene un bicarbonato de 3 miliequivalentes por litro, tenemos que neutralizar con ácidos 2 para alcanzar este valor de 1. Entonces, neutralizar la diferencia. Entonces, el bicarbonato, que es una base, se neutraliza con ácido, y para lo cual un miliequivalente de ácido neutraliza un miliequivalente de bicarbonato. Y fácilmente podemos hacer los cálculos respectivos de necesidades de ácido. La reacción que se genera, por ejemplo, ácido sulfúrico, se liberan hidrógeno, el hidrógeno reacciona con el bicarbonato presente en el agua, se forma ácido carbónico que es muy inestable, que se traduce finalmente en agua y CO2 que se va a la atmósfera. O sea, entonces el bicarbonato se pierde aquí ya como anhidro carbónico,
y se regula el pH respectivo del agua. Voy a avanzar un poco más rápido. Aquí tenemos entonces lo que significa, dependiendo del ácido que están empleando, 1 miliequivalente por litro equivale, por ejemplo, a 27 ml por metro cúbico de agua de riego de ácido sulfúrico. 1 miliequivalente por litro, si usan ácido fosfórico, tendrían que usar 68 ml por metro cúbico de agua, y si usan ácido nítrico, 78 ml por metro cúbico de agua. Obviamente esto tiene cierto inconveniente de manipulación por el riesgo de estar trabajando con ácido, como ustedes ven aquí en la fotografía, y hay alternativas que son más convenientes y económicas, como por ejemplo quemador de azufre, que el azufre no tiene ningún inconveniente en su manipulación, y este es un sistema donde se hace pasar el agua de riego de los reservorios o de la red de riego, y donde se está generando una combustión de este azufre en estas cámaras, generándose dióxido de azufre que se mezcla con el agua y se transforma en ácido sulfuroso que impacta sobre el pH. Es decir, el agua puede entrar a pH 8 y salir a la salida de esta cámara a pH 2,5, pH 3, y uno regula al valor conveniente todo el reservorio, con las ventajas de también de evitar crecimiento biológico en el reservorio. Tiene muchas ventajas también evitar incrustación en la red de riego, etc. Por último, la preparación de soluciones madres. Un sistema de fertirriego, como decíamos, implica absorción de agua por un reservorio, de un canal, etcétera, un estanque para preparar la solución madre, pero aquí obviamente va a quedar como referencia esta presentación. Por razones de tiempo no voy a profundizar mucho. Si yo quiero preparar 5,7 miliquivalentes por litro de nitrógeno, o equivale a 80 partes por millón, y tengo estos datos, por ejemplo, un estanque de 5.000 litros, y estoy inyectando 240 litros por hora, y mi red de riego me entrega la bomba 120.000 litros por hora, sencillamente, dependiendo del producto fertilizante que empleo, uso esta fórmula, que aquí están los parámetros respectivos, y calculo la cantidad de fertilizante que tengo que disolver en el estanque para alcanzar esa concentración de 80 partes por millón a la salida de los goteros. Entonces es una ecuación fácil de aplicar y para preparar las concentraciones deseadas a la salida de los goteros. Aquí hice un ejemplo con nitrato de amonio, que para el ejemplo anterior equivale a disolver 606 kilos de nitrato de amonio en el estanque de 5.000 litros. No quiero profundizar mucho con ello para revisar también este aspecto de monitoreo de fertirriego. Cuando hacemos este esquema de trabajo por concentración, es imprescindible llevar a cabo un sistema de monitoreo donde estemos visualizando cada cierto tiempo el comportamiento de los nutrientes, del pH y la conductividad eléctrica en la solución de suelo, para lo cual, bueno, hay empresas de servicio que esta no es una complicación que se le quiera dar a los productores, sino que hay empresas de servicio que prestan toda esta asesoría, donde incluso toman la muestra en los campos respectivos, y lo que se analiza en realidad, análisis químico completo de la salida del emisor, análisis químico completo en la solución de suelo, que es lo directamente que absorbe la planta a diferentes profundidades, y análisis foliar. Y se tiene una fotografía completa cada cierto tiempo, 20, 30 días, del sistema productivo, y se hacen los ajustes que sean necesarios en el plan de fertirriego. Entonces, su uso nos permite verificar, en primer lugar, las dosis de aplicación que se recomendaron, los contenidos de nutrientes que hay en el bulbo a las diferentes profundidades, los fertilizantes más adecuados a emplear, evitar y corregir desequilibrios, evitar lavado de fertilizante en el perfil de suelo, si hay necesidad de acidificación,
y, en definitiva, optimizar la nutrición en periodos menores de 10 días y que el factor nutricional no sea una limitación para alcanzar los niveles productivos y de la calidad de la fruta y del cultivo que estamos manejando. Entonces, como conclusión, y para redondear estos aspectos que hemos detallado, quizá a lo mejor un poquito acelerado, para una agricultura de alta tecnología, preferir el método de fertilización proporcional o solución nutritiva óptima, no exceder la capacidad de almacenamiento de agua del perfil de suelo, tiempo de riego constante, frecuencia de riego flexible, no aplicar programas generales de fertilización o recetas. Cada productor tiene diferentes calidades de suelo, de agua y niveles productivos, y es fundamental llevar a cabo un sistema de monitoreo de suelo o foliar, principalmente orientado obviamente a lo que decíamos, solución de suelo, para potenciar el rendimiento, la calidad y la rentabilidad. Le agradezco su atención y quedo disponible para consultas que pueden haber. Así es, muchas gracias a vos, Iván, por presentar. Tenemos mucha gente que está haciendo preguntas, vamos a dejar que presente Marina y hacia el final de la presentación de Marina vamos a responder las dudas. Iván, si quieres dejar de presentar pantalla, si Marina puede comenzar a proyectar. Mientras tanto, le queremos preguntar al público cómo decían el programa de fertilización, qué consideran a la hora de hacer el programa. Las preguntas las opciones son tiempo y frecuencia de riego, rendimiento que quiere alcanzar, cantidad de agua que utiliza, o si toma la decisión en función de la experiencia, es decir, más o menos a ojo, como le decimos acá en Argentina. Mientras van respondiendo el público, Marina, del otro lado, no sé si querés comenzar proyectando pantalla, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, perfectamente. Perfecto, gracias Vicky. Por favor, Iván, muchas gracias de nuevo. La gente dice de que para hacer el programa de fertilización se guía en su mayoría por el rendimiento que quieren alcanzar. ¿Te hace sentido esta afirmación? Iván. Dime. No, te contaba los resultados de la encuesta, que la gente para poder decidir el programa de fertilización que operan en sus campos, la mayoría votó que tienen en cuenta cuál es el rendimiento que quieren alcanzar. Si esto te hace sentido. Bueno, ese enfoque donde le están dando prioridad a la extracción, porque ese, en otras palabras, es lo que están diciendo. Rendimiento correlaciona directamente con extracción de nutrientes. Están pensando en kilos por hectárea independiente del agua de riego. El énfasis que le di a esta presentación es sacarse un poquito de la mente ese esquema de trabajo y trabajar en base a concentraciones nutritivas óptimas, de acuerdo al objetivo a perseguir en cada una de las etapas fenológicas de la planta. Muy bueno el comentario y está bueno que empecemos a reestructurar esta idea, ¿no? De cómo hacer el programa, enfocándonos en qué. Y para darle paso a Marina, contanos un poquito, Marina, qué nos venís a presentar el día de hoy. ¿Cómo estás, Vicky? Bueno, la idea mía es comentarles un poco cuál es el rol de Quilimo en esto que también está diciendo de empezar a cambiar la idea de cómo hacemos, cómo regamos. Entonces, bueno, les quiero presentar Quilimo. Quilimo es una herramienta para poder manejar el riego. Nosotros trabajamos con productores regantes, utilizamos Big Data, es decir, el procesamiento de grandes volúmenes de información para poder obtener una recomendación de riego, ¿sí? Poder decidir cuánto y cuándo regar. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Es incrementar, bueno, la eficiencia en el uso del agua, estimar cuál es realmente el consumo que tiene nuestro cultivo, reducir así el impacto ambiental y determinar los momentos de mayor demanda para en ese momento aportarle a nuestro cultivo lo que realmente necesita. ¿Cómo hacemos esto? A partir de la interacción de datos satelitales, datos meteorológicos y datos del mismo huerto, ¿no? Del campo.
nosotros trabajamos con un balance hídrico, partimos con un estado inicial de agua útil, y a este balance le vamos sumando las lluvias y los riegos que vamos haciendo. Y le vamos restando toda la evapotranspiración real de nuestro cultivo, es decir, la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas, ¿sí? Y esto nos va a dar un contenido de agua útil diario de cada uno de nuestros sectores monitoreados. Como les decía, a partir de las imágenes satelitales, nosotros actualmente estamos trabajando con varios satélites como MODIS, Landsat, Sentinel y imágenes de alta resolución de Planet. Nosotros con esto tenemos un valor, una imagen de NDVI, y a través de la imagen obtenemos un valor. Y a través de la correlación que hay con el KC, nosotros obtenemos un valor de KC y vamos construyendo una curva de KC a lo largo de toda la temporada. De los datos meteorológicos, nosotros obtenemos a partir de las estaciones meteorológicas que se encuentran cercanas al campo. Trabajamos con una red de estaciones alrededor del campo, no con una sola estación. Nosotros donde estamos trabajando actualmente, tanto en Argentina como en Chile, en Uruguay, en Perú, México, tenemos una red de estaciones. De acá vamos tomando datos de humedad, de temperatura, de velocidad del viento. Todos estos datos se procesan y mediante la fórmula de Penman-Monti calculamos la evapotranspiración potencial, ¿sí? A esta evapotranspiración la vamos a afectar por el KC que les mencioné anteriormente, y vamos a obtener así la evapotranspiración del cultivo, o sea, la evapotranspiración real que tiene nuestro cultivo. Y de los datos del huerto, nosotros en las primeras reuniones que tenemos con el productor, vemos qué sectores vamos a monitorear, los geolocalizamos, caracterizamos cuáles son los suelos, las constantes hídricas, calculamos, bueno, a qué profundidad va a ir nuestro balance, vemos qué sistemas de riego tiene, cuál es la eficiencia de ese sistema de riego, cuáles son las estrategias de riego a seguir durante toda la temporada. Y así damos inicio a nuestro balance. Esto es cómo se ve la plataforma de Quilimo si entramos a uno de nuestros sectores. Nosotros podemos visualizar cada uno de nuestros sectores independientemente y trabajarlos así. Entonces, vamos a poder observar, por ejemplo, acá, cuál es el lote, cuál es el umbral que está fijo para ese sector, cuáles son los riegos, los porcentajes de riego, los milímetros, perdón, de riegos acumulados, bueno, cuál cultivo tiene, cuándo fue la fecha de muestreo, o sea, la fecha en donde se inicia este balance. Vamos a tener la recomendación de riego, que esto ya les voy a explicar un poquito mejor más adelante. Vamos a poder observar las imágenes de NDVI. Y si nos vamos hacia atrás o hacia adelante, podemos ver todas las imágenes que hay, ¿no? En los meses desde que se dio inicio de la temporada hacia ahora. Podemos observar el balance hídrico acá. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver, en las barras rojas son los riegos que han ido ingresando el productor, que ha ido realizando. Veríamos las lluvias como barras verdes, en este caso no tenemos lluvias ingresadas. Y vamos a ver la curva de agua útil, que es esta de color azul, y vamos a poder visualizar cómo va variando a medida que va ingresando cada uno de los riegos, ¿no? Esta curva naranja, mejor dicho, esta línea naranja que nosotros vemos, es la del umbral. Nosotros fijamos un umbral según la estrategia con cada productor. En este caso fue el 50% durante todo lo que viene de la temporada. La idea es que este umbral no sea fijo, estable durante toda la temporada, sino que lo vayamos moviendo en función del cultivo, ¿sí? Ya después les voy a mostrar otro ejemplo de esto. Acá tenemos acciones que puede realizar el productor, desde cargar una precipitación, ingresar riegos, ver un informe. En este informe pueden ver detalladamente día a día cuál es el porcentaje de agua útil, cuántos milímetros representa, los riegos ingresados, las lluvias ingresadas. Hacia abajo podemos ver la curva de KC, que yo les comentaba que íbamos construyendo día a día, vamos teniendo un dato de KC y vamos construyendo esta curva. Y acá las actividades que realiza el productor, desde cuando ingresa un riego, ingresa una lluvia, y también si se equivoca o surge algún error, lo puede eliminar y volver a ingresar. En este otro caso está seleccionada la curva de evapotranspiración. Tenemos la evapotranspiración potencial, que es la que obtenemos a través de las estaciones meteorológicas,
y la evapotranspiración del cultivo, que es la que ya afectamos por nuestro KC, ¿sí? Este es el otro ejemplo de balance hídrico que les comentaba, donde lo subimos en un momento, en un periodo crítico del cultivo. Entonces, la recomendación en este periodo fue diferente, y así también los riegos que se fueron ingresando según la demanda que tenía nuestro cultivo en este periodo. En cuanto a las recomendaciones se ajustan a cada uno de nuestros sectores de riego, no es para todo el campo lo mismo, ¿sí? Y bueno, pueden ser en milímetros, por ejemplo la primera, que dice regar 40 milímetros en los próximos 7 días. En este caso, bueno, el productor está acostumbrado a regar en milímetros e ingresar los riegos en milímetros, y nosotros le damos el periodo de 7 días para poder regar esos 40 milímetros cuando él pueda hacerlo con mayor o menor frecuencia, un solo riego de 40 o poner o hacer 2 riegos de 20 milímetros, lo que pueda. O también, si está acostumbrado a regar más en horas, lo podemos cargar también en horas, puede cargar, ingresar los riegos en horas, y la recomendación va a salir en horas y en milímetros, también para regar en 7 días o 3 días, lo que necesite. Y lo más importante que me pareció destacarles es que también la recomendación puede decir que no es necesario regar, y así hablamos un poco de esto de hacer un uso eficiente del recurso, porque también cuando estemos por encima del umbral que nosotros fijamos, la recomendación puede ser que no haga falta regar en esa semana, y sí la próxima o la otra, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ingresan un poco los riegos y las lluvias? Como les comentaba, tenían las acciones acá, que pueden cliquear el botón de precipitaciones, y colocando solamente la fecha y los milímetros de una lluvia, lo pueden guardar y se ingresa bastante fácil, y lo pueden registrar para todo el campo o para los sectores independientemente. Por ahí sí, este productor tiene 2 fincas que están separadas, y en una finca llueve más que en otra, o no llueve en una y en otra sí, entonces puede registrarlo para todo el campo o por cada uno de los lotes. Y para ingresar los riegos también hacen un clic en riego, ponen la fecha del riego, los milímetros o las horas que fueron regadas. Y bueno, para concluir, me pareció interesante invitarlos a que nos conozcan un poco más, a que ingresen a nuestra página, a que puedan probar el demo que está allí, pueden ver todo esto que les estuve comentando, y si no, también al finalizar el webinar, a los que estén interesados, nos pueden dejar sus datos y podemos hacer incluso un demo con su propio campo, con los sectores que ustedes tienen de riego, y ustedes ya pueden empezar a ver cuáles son los consumos o cuáles son las demandas en realidad que tienen sus cultivos. Muchas gracias, Marina. Entonces, el público que quiera hacer una demostración con sus propios campos tiene que contactarse, digamos, tiene que solicitar y mandar algo en especial para que puedan hacer esto. No, con pasar o las coordenadas del campo, o si tienen los shapes de cada uno de los sectores, ya nosotros podemos generar los demos y podemos empezar a ponernos en contacto con ellos, generar los demos y ir viendo también qué cultivos tienen. Podemos ahí hacer como una reunión y ir poniéndonos de acuerdo y generar los demos. Perfecto. ¿Esto se accede desde la compu, desde el celu? ¿Cómo es? Pueden acceder al sistema, pueden acceder tanto desde la aplicación del celular como desde la computadora. Para poder ver el demo mejor, yo recomiendo que ingresen desde la computadora para que lo puedan ver en una pantalla un poco mejor, pero después, una vez que ya ha estado de alta, lo pueden ver desde su celular. Perfecto, bueno, seguramente hay gente que está interesada diciendo que sí, que se quiere poner en contacto con el equipo de Quilimo, así que seguramente después te vamos a poner en contacto con ellos. Ahí pueden votar en la ventanita el que quiera recibir esta asesoría o más información o cotización con el equipo. Y ahora sí vamos a pasar a la sección de las preguntas. Don Iván, doña Marina, ha llegado el momento. Hemos seleccionado algunas preguntas que fueron surgiendo. Bueno, allá por el inicio te preguntaba, Iván, con respecto a los
estanques que había que mantener por separados. La pregunta de Jorge Riveros que decía, en el caso de micronutrientes y quelatos de hierro, ¿en qué estanque debería ir? A ver si me estás escuchando, Iván. Si me activa el video, por favor, porque parece que Sí. está bloqueado. Ahí fíjate, porque deberías poder activarlo. Ahí está. Ahí sí, ya. Sí, miren, lo ideal en realidad es, en el caso de aplicar mezcla de microelementos, tener un estanque independiente. Pero en su defecto, preferir, si no se dispone de un estanque independiente para disolver los micronutrientes, preferir el estanque donde están los otros tipos de fertilizantes, como los nitratos de potasio, el fosfato monoamónico, etc. Con calcio se genera un cierto reducción en el nivel de solubilidad. Entonces, si bien es cierto, se puede hacer, pero puede haber un cierto impacto negativo respecto a la solubilidad de los productos propiamente tal. Bueno, perfecta respuesta. Hay otra pregunta que tiene que ver con cuál es el elemento de Sócrates Quintanilla. ¿Cuál es el elemento que obstruye más las cañerías? El elemento que tiende a precipitar cuando se alcanzan pHs altos en el agua de riego, que sobrepasan los niveles, como decíamos, de 6,5, son los precipitados con el fósforo y el calcio. ¿Con qué es lo que se forma a esos pH cuando empiezan a superarse esos niveles? Se forman fosfato tricálcico insoluble, se forma sulfato de calcio insoluble. Entonces, esos son los dos elementos que tienden a precipitar con mucha facilidad, obstruyendo posiblemente también los emisores. Cuando tenemos otras condiciones, el fierro también, el fierro y el manganeso, en algunas situaciones particulares, cuando superan 1,5 partes por millón en el agua de riego, también generan problemas de precipitado. Perfecto. Entonces son esos los problemas que se producen. Pero más que el problema en la obturación de gotero y en la mantención del sistema de riego, en la inconveniencia en que la planta disponga de los elementos que nosotros estamos aplicando adecuadamente, porque podemos engañarnos en el sentido de que estamos haciendo una fertilización y estamos trabajando con agua pH 7, 7,5, gran parte de esos fertilizantes que estamos aplicando no van a quedar disponibles para nuestro cultivo. Perfecta respuesta, sí, así es. Después Alberto Berardo pregunta, ¿cuán efectivo es el uso de microelementos vía suelo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuán efectivo es el uso de microelementos vía suelo? Bueno, no tiene mucho sentido, a ver, uso de microelementos vía suelo. Por fertirriego, supongo, o en forma convencional aplicarlo vía suelo. A ver, voy a interpretar como que la pregunta está orientada a la conveniencia de aplicar los microelementos vía fertirriego, obviamente vía suelo. Él lo contrapone, vía suelo versus vía foliar. Correcto, ya, estoy interpretando bien entonces. Lo lógico que sea aplicado vía suelo, por el sistema de riego por goteo, por fertirrigación, donde van los elementos químicos listos para ser absorbidos por la planta. ¿Por qué les digo esto? Porque vía foliar, los elementos, microelementos como fierro, manganeso, zinc, cobre, boro, son insolubles. O sea, mejor dicho, son inmóviles dentro del vegetal. Entonces, ustedes aplican un fertilizante foliar, van a tener un efecto tópico de dónde cayó ese producto y posiblemente van a solucionar la deficiencia, pero en forma transitoria, porque el árbol va a seguir creciendo y ese elemento que aplicaron vía foliar no se va a traslocar dentro del vegetal para satisfacer las necesidades del futuro crecimiento. O sea,
no se beneficia al tejido que no recibió el producto. Y eso obliga a estar haciendo aplicaciones frecuentes en el caso de tener deficiencias en ese cultivo o en ese frutal. Entonces, lo lógico es que se mantenga un aporte vía fertirriego por el sistema radicular de la planta, o sea, vía suelo, como le llama él. Claro, perfecto. Después Daniel Ramos nos pregunta si al saturar el suelo con agua por un corto plazo de tiempo, ¿sufre cambios permanentes en su estructura o espacio poroso? El agua de riego ocupa el espacio poroso del suelo, desplazando los gases, en este caso el oxígeno. Entonces, cuando se sobrepasan ciertos niveles de agua, obviamente empieza a haber déficit de oxígeno y nunca le hemos dado la relevancia como nutriente al oxígeno, pero yo diría que es el elemento más importante dentro de la nutrición de la planta, o sea, la buena oxigenación del perfil de suelo. El agua de riego no me va a incidir en la estructuración de suelo ni en el tamaño de los micro o macroporos, pero sí me va a desplazar elementos clave para el proceso respiratorio de la planta. Actualmente, como antecedente adicional, cuando hay problemas de esta naturaleza, de compactación, de problemas de drenaje, etcétera, incluso se hace aporte que de hecho hay muy buena respuesta a aplicaciones de agua oxigenada, de ciertos elementos químicos que liberen oxígeno en el sistema. Claro, perfecto. Bueno, y ahí también tenemos otra pregunta que dice, Gregorio te saluda desde México. Dice que debe considerar al proponer un programa de fertirrigación en cafeto, principalmente en zonas de montaña. ¿Qué es lo que se debe considerar? Sí. Bueno, conocer el sistema de producción. Yo no tengo experiencia en café, pero conocer en detalle su sistema de producción. Conocer las características de su suelo, las capacidades de retención de humedad, a qué profundidad está el sistema radicular donde tienen que localizar el agua, qué objetivo perseguir en cada una de las etapas fenológicas. En términos generales, cuando ustedes hacen uso de estas relaciones que yo les mencionaba, en términos de concentración, altas relaciones nitrógeno-potasio, es para promover, por ejemplo, crecimiento de la planta. Entonces, el café, obviamente en cierta fase fenológica, ustedes necesitan promover crecimiento y tienen las concentraciones y las relaciones de nutrientes apropiadas para aplicar en esa fase, pero para eso tienen que conocer en detalle la fenología. En otra etapa, promover procesos reproductivos de formación del grano, de translocación hacia el grano, etc. En términos generales, todo lo que signifique condiciones de confort de la planta va a promover procesos vegetativos, y lo que signifique condiciones de estrés, por ejemplo, un cierto déficit de riego, un incremento de conductividad eléctrica, una baja relación nitrógeno-potasio, la planta actúa deteniendo crecimiento y promoviendo de procesos reproductivos. Entonces, esa herramienta es la que se debe usar oportunamente de acuerdo al objetivo que uno pretende lograr en esta especie. Está claro, esperemos haberte respondido, Gregorio. Después Wilmer nos pregunta si es necesario saber el pH del agua que vamos a utilizar para la fertirrigación. Es fundamental, como le indicaba, es fundamental conocer el pH del agua, pero junto con el pH conocer la presencia de bicarbonato, porque las necesidades de ácido van a estar determinadas por el bicarbonato presente en esa agua, o sea, la capacidad o la resistencia del agua a modificar su pH está dado por la presencia de bicarbonato. Entonces, el pH y bicarbonato son los datos y los parámetros fundamentales para definir las necesidades de acidificación. De la mano de esta pregunta, Alberto nos pregunta si
No, Miguel, nivelar el pH del suelo si permite elevar los efectos del fertirriego para optimizarlo. A ver, nivelar el pH. ¿Cuál es la pregunta concreta? Nivelar el pH del suelo, ¿permite elevar los efectos del fertirriego para optimizarlo? Obviamente, dijimos que con una condición necesaria para hacer un óptimo fertirriego es trabajar con soluciones a la salida de los goteros de pH 5,5 a 6, 6,2, y eso va a entrar en equilibrio con la solución de suelo, de tal forma de alcanzar esos niveles de pH en la solución de suelo. Idealmente del orden de 6, o sea, siempre se establece a largo plazo un equilibrio entre la solución que estamos aplicando en forma permanente, porque eso no le hice mucho énfasis en ese aspecto con respecto a esta estrategia de trabajo por concentración, que todos los riegos tienen que llevar fertilizantes, ¿no? Todos los riegos tienen que llevar fertilizantes, nunca regar con agua sola, ¿no? Entonces se establece un equilibrio a largo plazo con la condición que estamos aplicando de pH y conductividad eléctrica con lo que vamos a alcanzar en la solución de suelo o en el ambiente radicular de la planta. Perfecto. También Alberto nos pregunta cuáles son las fuentes más confiables para aportar zinc y manganeso en la fertirrigación de cítricos y pálmitos. La fuente más confiable depende de las condiciones químicas del suelo. Cuando ustedes tienen suelos con pH que no son adecuados, ligeramente altos, sobre 7, obviamente tienen que recurrir a fuentes quelatadas que son mucho más estables, solubles y fácil de absorción por parte de la planta. Pero si están trabajando con una condición de pH en el ambiente, digamos, de suelo del orden de 6, pueden recurrir a aplicar sulfatos, ¿no? Sulfato de zinc, sulfato de manganeso, ¿no? Porque a esos niveles de pH no se va a inactivar, pero si superan ya 6,5, 7, ya esos sulfatos no van a ser efectivos y tienen que recurrir a otras fuentes que son quelatadas, que son mucho más estables. Perfecto, bueno, vamos a una última pregunta porque la verdad es que han habido muchísimas y es imposible abarcarlas todas, pero una cortita, sí, ¿cuál es la metodología más recomendada para destapar goteros obstruidos? Nosotros hemos tenido mucho éxito aplicando agua oxigenada, por un lado, pero en forma no permanente, sino que justamente para lograr ese propósito de destapar los goteros, con dosis del orden de 80 partes por millón o 80 cc por metro cúbico, ¿no? en un riego y dejarlo una noche en el sistema para generar ese efecto. Pero lo que hay que tener en claro cuál es el origen de ese taponamiento. Puede ser origen biológico, donde va a actuar muy bien el agua oxigenada, pero si es de origen químico, que son precipitados de calcio, van a actuar bien los ácidos, ¿ah? Los ácido fosfórico principalmente, aplicando unos 3 o 4 litros por hectárea en la red de riego y dejarlo una noche en el sistema ahí para que se genere una disolución de estas sales. Pero vuelvo a insistir, si ustedes condicionan y trabajan con condiciones de pH óptima a la salida de los goteros, van a evitar estos precipitados. Es decir, volviendo a la recomendación de tratar de lograr ese pH 5,5 a 6 a la salida de los goteros, ¿no? Entonces, con eso van a mantener el sistema mucho más limpio y en forma permanente. Bueno, muchísimas gracias. Hay muchas otras preguntas que quedaron en el tintero. Si querés recordarle a la gente tu correo electrónico, así lo pasamos por el chat, así te hacen las consultas de manera directa, ¿te parece? Perfecto. A ver, mi correo para que lo anoten
es ividal, de Iván Vidal, ividal, @udec.cl. Perfecto, ahí lo pasé por el chat. udec.cl. Sí. Genial, sí, sí, perfecto. Bueno, le comentamos a la gente que esta grabación, como nos preguntaron mucho, va a estar siendo enviada el día de mañana porque había muchos datos finos que la gente quería anotar y no alcanzaba con la velocidad que íbamos, así que vamos a mandarla por correo electrónico. La vamos a dejar también colgadas posteriormente el video en la web de la Academia de Riego. Ahí les paso el enlace en donde van a encontrar todos los webinars pasados para que puedan verlos y también les queremos anunciar que las semanas próximas vamos a estar también teniendo otro webinar, el penúltimo del año de Palto, así que no se lo pierdan, pueden enterarse por la misma página web de la Academia de Riego. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Marina. Marina, no sé si querés mostrar las diapositivas próximas. La perdimos a Marina. Bueno, muchas gracias, Iván, por estar del otro lado. Muchas gracias, Viviana, por tu atención. Y me despido de toda la audiencia y muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Por favor. Hasta luego. Saludos a los hermanos de Chile. Chao, chao. Ya, chao, Dios, chao.